Ok, ahora sí. Después de unas fallas técnicas, esperemos que ya funcione esto bien. Estoy volviendo a copiar las ecuaciones de cinemática directa, nada más para poder trabajar con ellas y hablar de este concepto de las transformaciones diferenciales. L2 seno de 1 más teta 2, ahí está. Muy bien, entonces, estos los vamos a poner por aquí, nos van a seguir sirviendo, los voy a mover un poquito más para acá arriba. Vamos a hablar entonces de las transformaciones diferenciales, porque hacer transformaciones diferenciales nos va a permitir reducir esto a un problema numérico que nos va a ayudar a tomar ahora sí que ventaja de pues sí, básicamente de tener software que nos ayude a calcular estas matrices a velocidades sorprendentes, ¿no? Entonces, como les decía, una transformación diferencial es una transformación muy pequeña en los valores de las coordenadas, ¿no? O sea, una transformación diferencial sería, por ejemplo, si x es igual a 10, entonces hacer que x sea igual a 10.0001, ¿no? Tal vez, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, es una transformación diferencial donde hubo un diferencial de x que se le añadió de manera que, este es el procedimiento, ¿no? De manera que mi x nueva, voy a poner aquí x nueva, pues es básicamente x más delta x, ¿no? O sea, es un delta x muy pequeño, esa es la transformación diferencial. Cuando un cambio en x tiende a ser infinitesimal o muy, muy pequeño, en este caso no va a ser infinitesimal, solo va a ser muy pequeño. Lo vamos a llamar una transformación diferencial. Y justamente así es como vamos a ir encontrando este camino. Porque vamos a encontrar algo muy interesante. Vamos a ver. Entonces, bueno, las transformaciones diferenciales, ¿para qué me van a ayudar? Pues muy sencillo, ¿no? Si yo quiero mover a X de un punto a otro, lo que puedo hacer es hacer una gran cantidad de transformaciones diferenciales concatenadas, ¿no? Podemos decir, si X empieza en 10, o sea, digamos que la coordenada de mi efector final empieza en 10, y yo la quiero llevar a 11, ¿sí? 11, digamos, milímetros, centímetros, como sea, dependiendo de la resolución del robot. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues a través de las transformaciones diferenciales, lo que puedo hacer es ir sumando muy pequeñas transformaciones y hacer este proceso 10,000 veces, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, pues sumo esto eventualmente y ya voy a llegar hasta x1 igual a 11, ¿no? Hasta la siguiente posición. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mi x nueva, este proceso, lo voy a hacer 1,000 veces o 10,000 veces, ayudándome con el software que vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, ese es como el objetivo, ¿no? Pero hay otra cosa todavía más interesante. Vamos a ver. Partimos entonces de estas dos ecuaciones, que son mi cinemática directa, y lo que voy a hacer es, voy a derivarlas. Vamos a derivarlas para obtener el efecto de los cambios diferenciales, ¿no? O sea, si digamos que esta sería la cinemática directa, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a obtener una ecuación para el diferencial de X y para el diferencial de Y, ¿sí? Entonces, al derivarlo, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues resulta que si yo derivo todo esto, pues primero que nada, la ecuación de X, como lo podemos ver, es una ecuación que tiene dos variables, ¿no? Entonces, si yo digo, quiero determinar la derivada de X, entonces, ¿qué va a pasar? Es una ecuación que es una función de dos variables, entonces tengo que derivar esto de manera parcial, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la derivada de X? Bueno, supongamos que la derivamos con respecto del tiempo, ¿no? Para obtener las velocidades, por ejemplo, para obtener eh, un cambio muy pequeño en X en un espacio de tiempo también muy corto. Entonces, si derivamos esto con respecto de X, perdón, derivamos X con respecto del tiempo, lo que nos va a quedar va a ser una ecuación de derivadas parciales, donde primero tengo que derivar a toda la función con respecto de mi primer variable, que es el delta 1. Perdón, y luego la multiplico por la derivada de teta 1 con respecto del tiempo, ¿no? Perdón. Y luego, este,
tengo que hacer la otra derivada parcial, ¿no? Porque hay variables. Hay dos variables, entonces tengo la derivada de la función, pero con respecto de mi segunda variable, multiplicado por la derivada de la variable con respecto al tiempo. Estamos bien, ¿no? Ok. Entonces, este sería el procedimiento. Entonces, hay que derivar, pues hay que derivar a x. ¿Qué pasa si derivo, qué pasa si hago la derivada de x? Pues bueno, me va a quedar la derivada de x con respecto, o sea, como si θ1 fuera la única variable. Pues, ¿qué va a ser? Menos L1 seno de θ1, y luego menos L2 seno de θ2, ¿verdad? No, exactamente, así es. Sí, vamos bien, ¿verdad? Si me pierdo o algo así, o, no, o se pierden ustedes, si no me van siguiendo, me dicen para detenerme. Lo que estoy haciendo es calcular, bueno, de hecho, esto que acabo de calcular es la derivada parcial de x con respecto de la variable θ1. Entonces, pues así se quedaría, ¿no? Así tendríamos este valor. Entonces nos quedaría como, eh, bueno, perdón, la derivada parcial de x con respecto de la segunda variable, pues yo se ve muy parecida, ¿no? Excepto que no tiene el primer elemento. El primer elemento no hay θ2 aquí. Entonces ese elemento se va. Lo único que nos queda es el segundo término. Entonces esto sería menos L2 seno de θ1 más θ2. Por la derivada de lo de adentro, ¿no? Pero la derivada de lo de adentro es θ1 más θ2 y como θ2 es la variable, entonces pues es 1 la derivada de eso. Entonces, estamos de acuerdo, bueno, quiero pensar que estamos de acuerdo que la derivada total de x sería precisamente, la primera derivada sería menos L1 seno de θ1 menos L2 seno de θ1 más θ2. Todo esto multiplicado por la derivada de la primera variable con respecto al tiempo. Y luego la segunda sería el otro término, ¿no? El último término sería menos L2 seno de θ1 más θ2. Todo esto multiplicado por la derivada la segunda variable. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bien. Ok, entonces voy a borrar esto de aquí. Ya es como el procedimiento, entonces nos queda nada más esto. Entonces, esta derivada, como ustedes la pueden ver, de hecho yo puedo expresarla. Bueno, primero que nada, vamos a pegarla por acá. Otra cosa que voy a hacer es, puedo eliminar, si multiplico el diferencial de tiempo por todos lados, ¿qué va a pasar? Pues se puede ir y nos queda nada más un puro cambio diferencial, que es justamente lo que estábamos buscando, ¿no? Una ecuación, si se fijan, esta ecuación que nos dice, para lograr un cambio muy pequeño en X, tengo que hacer cambios muy pequeños en las dos variables, en mis dos articulaciones, ¿sí? Lo cual también hay algo interesante, ¿no? No solamente, no es como la ecuación de cinemática directa, esta ecuación de cambio diferencial, porque la ecuación de cinemática directa solo depende, o sea, para saber cuánto vale X, yo solo necesito saber cuánto vale θ1 y cuánto vale θ2, o sea, cuánto valen las articulaciones. Con eso yo ya obtengo, ese es el concepto de la cinemática directa. Pero en la cinemática, bueno, perdón, en este cambio diferencial, para lograr un cambio muy pequeño en X, no solo necesito saber qué cambio pequeño voy a hacer en mis articulaciones, sino también necesito conocer el estado actual del robot. ¿Sí? O sea, aquí si se fijan, tengo que conocer θ1 y θ2. Y aquí tengo que conocer también θ1 y θ2. Entonces, esto es una nota bien importante. Las transformaciones diferenciales dependen del estado actual del robot. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es bien sencillo, ¿no? Supongamos que mi robot está en 0,0. O sea que θ1 es 0 y que θ2 también es 0. Entonces el robot está de manera, digamos, acostado, ¿no? Está de manera horizontal. Entonces, si yo hago un cambio aquí, si yo le digo, bueno, pues genera un delta, ¿no? O sea, cambia a θ1
haz lo que crezca a 0.001 y a teta 2 haz lo que crezca este 0.001 también. ¿Qué va a pasar? Pues el robot se va a extender un poquito para acá, ¿no? Un poquito para acá y un poquito para acá. Obviamente lo exageré, ¿no? O sea, este sería mi delta teta 1 y esto sería mi delta teta 2, un cambio muy pequeño. La cuestión es que sería también muy diferente a que el robot, o sea, ese cambio que yo acabo de hacer, esos dos cambios diferenciales, si se fijan, lo que hizo, voy a dibujarlo con líneas derechas. Digamos que el primer cambio es este y luego el segundo cambio es este de aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Al final mi efector final queda por acá, ¿no? O sea, se mueve de este punto a este punto. Vamos a cambiar de color para que se note más. Se mueve de aquí para acá. Hace un cambio, en teoría debería ser como un cambio un poco hacia la izquierda y un poco hacia atrás, ¿no? Perdón, hacia la izquierda y hacia arriba. Ok, definitivamente no es lo mismo que si el robot está en la posición, digamos, teta 1, 90 y teta 2, 45, ¿no? Vamos a decir así. ¿Qué pasa? Si yo hago un cambio diferencial igual, ¿no? O sea, un cambio muy pequeño en el ángulo, así. Y luego hago otro cambio muy pequeño en este ángulo, también así. ¿Qué va a pasar? El efector final queda ahora viendo en o sea, si se fijan, el cambio ya no fue hacia arriba y hacia la izquierda, ahora el cambio fue hacia abajo y hacia la izquierda. El efector final cambió de posición, moviéndose de aquí para allá. Entonces, relativo al robot, este cambio y este cambio es igual, o sea, relativo a sí mismo, este cambio es igual, porque el mismo cambio sucedió en las articulaciones. Pero relativo al frame, es decir, al movimiento que hace el robot, que esto es lo importante, el cambio es muy distinto, porque en una posición, o sea, en la posición 00, cuando yo incrementé el ángulo que hizo el robot, se mueve hacia arriba. Y en la posición 90-45, es decir, cuando teta 1 vale 90 y teta 2 vale 45, el mismo cambio de sumarle 0.001 en 0.001 generó un cambio en el efector final hacia abajo y hacia la izquierda también. O sea, el movimiento es distinto. Entonces, como pueden ver, las transformaciones diferenciales dependen no solo de cuánto es el cambio de las articulaciones, sino también en qué estado se encuentra el robot antes de hacer el cambio. ¿Sí me explico? ¿Cómo la ven? Todo claro, Profe, profe. Más o menos, profe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? a mí me surgió una duda nada más. Cuando Dígame. usted en la fórmula de completa de dx, o sea, la que está ahí de hecho, donde dice 0, la que está en rojo a la izquierda, Sí, cuando usted derivó dx de ángulo, solamente hizo ese paso, ¿no? El de ángulo de t simplemente ya está integrado en esa fórmula. ¿cómo? A No, ver, sí, no me quedó muy clara la duda. antes puso una fórmula de x, derivada de x en derivada de t es igual a dx de ángulo por de ángulo de t. Esta, ¿no? La de la derivada Eso parcial. sí, sí. Esas dos funciones multiplicadas es ya lo que está ahí, ¿no? En dx. Sí, exactamente. O sea, esto de aquí es el primer término, es este término de acá. Ya, ok, completo. De acuerdo. Ya, ya. Perfecto, muy bien. Ok, entonces, bueno, vamos a ver luego. Bueno, primero que nada, creo que sí se entiende cuál es el uso, ¿no? De estas, transformaciones. O sea, podemos hacer, con esta ecuación, pues, podemos saber qué va a pasar cuando yo incremento, o sea, cuando yo varío el valor de las articulaciones, voy a producir un cambio en la posición del efector final, lo cual era bastante lógico, ¿no? Pero esta ecuación nos da un poquito de pauta para saber qué exactamente le va a pasar. Es decir, con esta ecuación puedo determinar yo las velocidades, ¿no? Del sistema. Claramente lo podemos, lo vimos, ¿no?
si yo todo lo derivo con respecto del tiempo, o sea, si añado el diferencial de tiempo, pues, ¿qué es lo que tengo? Pues esta es la velocidad en X, ¿no? Esta sería la velocidad en X, y esto sería igual a este valor, multiplicando a la velocidad de la primera articulación, más este valor multiplicando la velocidad de la segunda articulación. Entonces, primero que nada, esto nos ayuda a conocer el cambio en la velocidad del robot. Pero nos va a ayudar a otra cosa todavía más mística. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está ese asunto. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a repetir el mismo procedimiento, pero para Y. ¿Sí? O sea, vamos a encontrar... bueno, ya puedo borrar los otros dibujitos, ¿verdad? ¿Eso sí quedó claro? Lo que estaba ahí en Sí, los... profe. Ok. Perfecto, muchas gracias. Si no, no va a caber necesitamos un buen espacio para lo que sigue. Ok, entonces esta sería mi ecuación de transformación diferencial para X. Ahora la transformación diferencial de Y, pues va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Si yo derivo Y con respecto de mis variables, o sea, derivo Y con respecto de todas las variables, pues me va a quedar igual, ¿no? O sea, de Y va a quedar Y con respecto de la primera, la derivada parcial de Y con respecto de la primera variable por el diferencial de la primera variable más la derivada de Y con respecto de la segunda variable por el diferencial de la segunda variable. Entonces, al final nos va a quedar ¿qué va a ser esto? L1 coseno de teta 1 más L2 coseno, coseno de teta 1 más teta 2. Todo esto multiplicado por el diferencial de la primera variable y luego derivamos todo con respecto de teta 2. Entonces, el primer término no tiene derivada y el segundo simplemente es L2 coseno de teta 1 más teta 2. Y aquí está, el diferencial de la segunda variable. Y esto lo vamos a poner en forma matricial porque nos va a ayudar. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, vamos a crear un vector que tenga las transformaciones diferenciales. Y luego vamos a crear otro vector acá de este lado que tenga los cambios diferenciales en las articulaciones. ¿Sí? De manera que aquí lo que tengo adentro, vamos a poner aquí de este lado, va a ser una matriz que me va a decir, cuando yo multiplico esa matriz por los cambios que va a tener las articulaciones, obtengo los cambios que voy a producir en el efector final, ¿no? O sea, al final yo lo que digo es, a la primera articulación, pues crece, no sé, sube 0.001 grados. Y luego a la segunda articulación yo le voy a decir, ¿sabes qué? Baja 0.002 grados. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Un cambio de esta magnitud en las articulaciones va a producir un cambio en el efector final, es decir, el efector final se va a mover a una nueva posición, va a tener una X nueva, que va a depender de la X anterior más el cambio que hubo, y va a tener una Y nueva, que va a depender de la Y anterior más el cambio que hubo en Y. ¿Sí? Ok. Entonces, esa es la idea, y para eso me va a servir esta matriz que está aquí adentro, porque si se fijan, esta matriz, al final, lo que voy a hacer es que me va a quedar, estos términos los voy a separar como un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Porque tengo ahora sí dos variables, que son diferencial teta 1, diferencial teta 2. Entonces, el primer término es L1 seno de teta 1 menos L2 seno de la suma de los ángulos. Y el segundo término es menos L2 seno de teta 1 más teta 2. También, ¿no? La suma de los ángulos. Y listo. Si se fijan, la primera ecuación, entonces, está determinada por este valor por diferencial teta 1 más este valor por diferencial teta 2. Y es justamente lo que estoy diciendo acá. Y luego hago lo mismo con Y. Vamos a decir, el primer elemento es L1 coseno de teta 1 más L2 coseno de la suma de los ángulos. Y luego el último término es L2 coseno de la suma de los ángulos. Y listo. Ok.
Sí se entendió lo que hice, ¿verdad? Como lo pasé a forma matricial, básicamente. ¿Cómo lo ven? ¿Sí, sí queda claro? Sí, Muy profe. bien, Sí, todo bien. muy bien. Gracias, gracias, chicos. Ok. Esta matriz que acabamos de crear se conoce como el jacobiano y es una matriz muy maravillosa porque nos da una relación lineal entre lo que sucede con las articulaciones y lo que sucede con el efector final. Es decir, es una matriz que nos transforma de, como para entender un cambio en una de las dimensiones, qué cambio provoca en la otra dimensión, ¿sí? Es decir, yo lo que controlo generalmente en mi robot, pues son estos de acá, porque estas son las que yo le mando la señal, ¿no? Yo le digo al motor, avanza 1 grado. Yo le digo al motor, avanza medio grado, ¿no? Dependiendo de la resolución, le digo que avance lo que tenga que avanzar. Pero eso es lo que yo controlo. Y lo que me permite el jacobiano es hacer un mapeo. Es decir, si tú haces un cambio en estas variables, en las variables que tú controlas, que son las variables de los motores, eso va a producir un cambio en las variables que corresponden a la posición del efector final. ¿Sí? Entonces, el jacobiano es una relación lineal, es un mapa lineal de cómo llegar de un cambio en las articulaciones a un cambio en la posición del efector final. ¿Cómo la ven? Sí, sí, ¿se entiende? Sí, profe. Ok. ¿Lo puedo repetir una vez más? ¿Es el cambio de qué? Sí, claro, claro. O sea, el jacobiano me permite, es una, bueno, más bien, el jacobiano representa una relación lineal que es la transformación del espacio de las articulaciones al espacio de las coordenadas. Es decir, si yo produzco un cambio en las articulaciones, eso va a producir un cambio en las coordenadas. El jacobiano me permite juntar esas dos cosas, es decir, este cambio en las articulaciones produce un cambio en las coordenadas de tu robot. Entonces, es como que el camino entre estos dos espacios, ¿no? El espacio de las articulaciones hacia el espacio de las coordenadas del efector final. Oh, ok, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, ¿sí quedó más claro también para los demás? ¿Cómo lo ven? Pulgar arriba. Sí, sí está bien. Si no, se entiende, pues pregúntenme, digo. Ah, a ver, vamos a leer, a ver si nada más para entender. Es como Newton-Raphson. En cuanto a qué. Ah, ponemos números para irnos aproximando el resultado. Es un método numérico, pero va a ser, o sea, todavía no llegamos a esa parte. ¿Cuál? O sea, sí, Bueno, sí, estamos como que en la planteación, ¿no? exactamente. Falta la decisión, por así decirlo. Ajá, exactamente, exactamente. O sea, sí vamos a llegar a algo que se parece precisamente como a Newton-Raphson. O sea, eso va a ser un método numérico porque vamos a aprovechar esta ventaja del jacobiano, que nos permite hacer el mapeo, pero ahorita todavía lo estamos planteando. Ya una vez que lo terminamos de plantear, ya podemos hacer el método numérico. Es correcto. Muy bien. Ok, hay otra cosa que tiene el jacobiano que es una ventaja muy importante, que es la siguiente. Resulta que como esto ya es una matriz lineal, de aquí yo sí puedo decir algo un poquito más arriesgado. Supongamos que en su versión más reducida, ¿no? Perdón, esta fórmula, pudiéramos decir, el espacio de las articulaciones, o sea, para llegar al espacio de las articulaciones, digo, perdón, el espacio de las coordenadas del efector final resulta de la multiplicación del jacobiano por el espacio de las articulaciones. Sí, o sea, el jacobiano es la transformación entre el espacio de las articulaciones hacia las coordenadas. Pero resulta que yo también puedo decir esto. El jacobiano inverso por las coordenadas es igual al espacio de las articulaciones. Que justamente ahí es donde radica lo padre de este método, que es también a lo que se refería Jesús Eduardo.
Si se fijan, esto ya parece un poquito más una ecuación de cinemática inversa. Se parece, o sea, no es no es completamente ya el final, ¿no? Pero, ¿por qué se parece? Porque tenemos una ecuación que nos dice, de acuerdo con los valores que yo deseo que tenga mi robot, en cuanto a las coordenadas que yo quiero que tenga el robot, dime cuáles son los valores que tienen que ver en las articulaciones. Entonces, si fijan, esta ecuación ya está despejada para las articulaciones, para que dado una posición deseada del robot, yo pueda tener unas articulaciones. Ahora, no es una cinemática inversa tal cual, esto es una cinemática inversa diferencial, más bien. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? Lo que obtuvimos aquí es una ecuación que me dice que si yo quiero lograr un cambio pequeño en las coordenadas, ¿cuál debería ser el cambio pequeño que tengo que hacer en las articulaciones del robot? ¿Cómo la ven? ¿Sí se entendió eso? O otra vez. Creo que sí se entiende. Ok, muy bien. Profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? entonces cuando se tiene esta cinemática inversa, siempre vamos a partir de una posición actual y decir, queremos un cambio de tanto y luego ya de ahí sacar el valor. Exactamente, o sea, eso sí es bien importante. Tenemos que partir de condiciones iniciales, o sea, cómo se encuentra el robot antes de realizar el cambio. Y de hecho, eso tiene, Perdón, muy bien. eso, qué bueno que lo preguntas. Voy a borrar acá las ecuaciones de la cinemática directa, porque eso tiene implicaciones muy importantes. Por ejemplo, pensando en este robot, ¿no? Que hicimos que está súper sencillo. Vamos a decir que yo quiero que el efector final llegue a esta posición, suponiendo que está aquí, ¿no? X, Y, Z. Suponemos que yo quiero que el efector final llegue a esta posición. Le voy a poner un poquito más cerca de aquí del... Ah, aquí sabe qué hice. Mejor vuelvo a hacer un rayo. Ok. Y suponemos que tenemos 2 grados de libertad, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar? Pues la cuestión es que este robot tiene más de una manera de llegar a ese punto, ¿no? Que es lo que decíamos al principio de la clase. O sea, ese punto es un punto diestro, porque el robot puede llegar a ese punto de maneras distintas, ¿no? En este caso, como es un robot plano de 2 grados de libertad, pues ¿qué puede hacer? Pues el robot puede hacer esto y llega, o el robot puede hacer esto y llega también. Ambas posiciones son válidas, ¿sí? O sea, el robot sigue llegando al mismo punto. Entonces, ¿de qué va a depender de cómo llegue? Pues en este caso, si sacamos una ecuación analítica de la cinemática inversa, esa ecuación va a tener 2 resultados posibles. Y nosotros tendríamos que escoger qué resultado posible es el que nos conviene más partiendo de la condición inicial del robot. Entonces, en realidad es lo mismo. Vamos a llegar a estas posiciones y como vamos a partir de una posición inicial, entonces, y como estamos aprovechando, como lo vamos a hacer en un método numérico, vamos a hacer que el robot tienda o converja a la posición, al cambio que más conviene o al movimiento que más conviene para poder llegar a la posición deseada. ¿Cómo la ven? ¿Sí tiene sentido? Profe, perdón, ¿puedes repetir eso último? Sí, claro, claro, claro. Bueno, sí se entiende que el robot tiene 2 maneras posibles de llegar al mismo punto, ¿verdad? Sí, se le da los ángulos o se le da el punto final, ¿no? Ah, bueno, no. O sea, más bien que sí, empezando por esa parte, es importante. Como que llega a las mismas coordenadas, pero aunque Exactamente, o sea, yo digo que yo quiero que el robot llegue al punto 3,4, ¿no? Entonces el robot lo que puede hacer es, puede decir, una posición sería θ1 que valga esto y θ2 que valga este valor. Y con eso llega al robot a la posición final. Pero también, voy a cambiar de color, el robot puede decir, ah, bueno, pues yo hago que θ1 valga todo esto, este sería θ1, y hago que θ2 valga menos tanto, ¿no? Que sería este valor de aquí, θ2, y llegamos al mismo punto. O sea, físicamente el robot puede alcanzar esa misma posición de diferentes maneras, con diferentes valores
de perdón, de las articulaciones. A eso me refería Gustavo. Sí, profe, ya lo entendí. Muy bien. Gracias. Perfecto, no, de nada. Entonces, como les decía, si hacemos una ecuación analítica, lo que vamos a observar es que muy probablemente va a ser inverso tangente o inverso coseno, ¿no? Nos va a quedar coseno inverso de algo, el ángulo. Y la cuestión es que hay dos valores posibles, o sea, dos resultados posibles para esa solución. O sea, más bien, dos soluciones posibles para esa ecuación. Y esas dos soluciones posibles representan la variante azul y la variante verde, ¿no? Del robot. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacerlo a través de un método numérico que nos va a decir, bueno, pues si tu robot parte de aquí, si tu robot está en esta posición y tú quieres llegar acá, pues probablemente te conviene que te vayas acercando a esta posición. O sea, que al final te transformes acá. Probablemente si inicias acá, casi acostado, no te va a convenir tanto que llegues aquí. A menos de que aquí en medio hubiera alguna cosa que no pudiéramos evitar, ¿no? Pero, digo, la cuestión es, queremos nosotros lograr con este método que a través de una aproximación numérica el robot vaya haciendo cambios pequeños que nos vayan acercando a la posición deseada hasta que al final el robot encuentra la posición deseada. Y lo interesante es que a partir de aquí ya vamos a poder nosotros sacar la cinemática inversa. Porque una vez que ya hicimos las iteraciones, te va a decir, ok, ya llegaste al punto 3,4 y ya nada más hay que preguntarle, o sea, lo que hicimos fue sumar todos los pequeños diferenciales, ¿no? O sea, va a haber un cambio diferencial aquí, y luego otro cambio aquí, y luego otro cambio aquí, y luego el vector perdón, el teta 2 también va a tener un cambio pequeño, así, de manera que efectivamente van a converger acá. Entonces, como vamos a tener registro de cada uno de estos cambios, ya vamos a poder saber cuál es la posición de las articulaciones que me permite alcanzar la posición 3,4. Entonces, en teoría, bueno, no en teoría, más bien, en la práctica, ya encontré la cinemática inversa, porque ya sé qué valores tienen que tener las articulaciones para llevarme a la posición que yo deseaba. Pero eso lo vamos a hacer haciendo cambios pequeñitos, haciendo saltitos. Y sumo todos los saltitos y con eso obtengo la nueva posición de las articulaciones que me permite llegar a la posición deseada del efector final. ¿Cómo la ven? ¿Tiene sentido? ¿Sí se quedó un poquito más claro o quedó peor? Creo que sí está claro, profe. Muy bien. Excelente. Si alguien todavía no lo termina de cachar, me dicen, no hay problema. Pero, entonces, lo valioso, pues, de este método es que nosotros vamos a poder construir, entonces, con el jacobiano, vamos a poder hacer un mapeo que nos va a permitir obtener la cinemática inversa. Entonces, por acá me tomé la libertad de hacer este ejercicio. Déjenme nada más abro el MATLAB, a ver si se quedó. A ver si no se borró por aquello de que tuve que reiniciar la compu. Pero bueno, pues de hecho ya aquí ya está el jacobiano. Sí, solo está este valor, pero... Ok. Sí, están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Verdad? A ver, Ahora lo estamos viendo usted, profe. ahora sí. Ya se ve MATLAB. Ya, perfecto. Bien. Entonces, lo único que hice fue aquí está el jacobiano que ya teníamos, ¿no? De hecho, lo voy a volver a copiar porque le voy a dar valores. Entonces, vamos a anotar vamos a poner estos valores. Vamos a decir que, voy a dibujar por aquí el robotito. Para ver, vamos a ponerlo acá. Y vamos a decir que L1 vale 10 de unidades. Y luego vamos a decir que L2, vamos a ponerle 10 también.
Y es que pues, ahorita todavía no importa, ¿no? Pueden ser milímetros, o que sería muy pequeñísimo, puede ser pulgadas. Realmente son unidades de longitud, ¿no? Ahorita no es tan relevante determinar qué son, simplemente saber cuánto vale, ¿no? Cuál es la magnitud. Entonces, vamos a decir, sirve que me lo aviento otra vez de entrada. Vamos a decir que L1 vale 10. Vamos a decir que L2 vale 10. Y vamos a suponer que este robot está en la posición... vamos a hacer una posición que sea fácil de calcular, ¿no? Vamos a hacer la posición 0,90. O sea, voy a borrar esto de acá. Voy a poner este robot en la posición 0,90 del lado derecho. ¿Cómo sería 0,90? Sería cuando θ1 vale 0, que está completamente horizontal, y θ1 vale 90, es decir que el robot está acá en este punto, ¿no? Ahí está, esa es la posición donde θ1 es 0, θ2 es 90. Que si yo hago mis ecuaciones de cinemática... ¿Qué pasó? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿O fue accidental? Creo que fue accidente, ¿verdad? Yo creo, profe. La ecuación de... ¿Qué me diría la ecuación de cinemática directa? Bueno, si nos vamos a las ecuaciones, aquí en el pizarrón, creo que ya las borré. Sí. Bueno, pues estaban bien fáciles, ¿no? La ecuación de cinemática directa decía X es igual a L1 coseno de θ1 más L2 coseno de la suma de los ángulos. Ajá, esta era la primera. Y luego la segunda era lo mismo, pero con seno. Ok. ¿Qué digo? Este robot está bien fácil, ¿no? O sea, si yo veo esta ecuación y digo θ1 vale 0 y θ2 vale 90, pues aquí X valdría, ¿cuánto va a valer? Suponiendo que L1 vale 10 y que L2 también vale 10. Entonces aquí sería coseno de 90, esto se hace 0. No, perdón. Coseno de θ1. Coseno de θ1 es 1, entonces esto se hace 1, entonces X, esto vale L1, o sea, vale 10. Y θ2 más θ1 es 90 más 0, entonces esto es 90 y coseno de 90, esto es 0, entonces aquí se hace 0. Entonces al final X, en esta posición donde θ1 vale 0 y θ2 vale 90, X vale L1. Lo cual es súper fácil de ver, ¿no? O sea, estamos hablando de este punto de acá que corresponde a la posición del efector final. Entonces, tiene mucho sentido que en X valga L1. Obviamente este ejercicio se ve muy obvio porque pues es el ejercicio fácil, ¿no? Y porque pues una posición súper fácil de identificar, 0 y 90. De la misma manera podemos saber que Y, si hago las ecuaciones de cinemática directa, seno de 0 es 0, entonces este se hace 0. Y luego seno de 0 más 90 es 90, se hace 1, entonces me queda L2. Entonces la altura de este punto es L2, de manera que el efector final se encuentra en la coordenada L1, L2, o 10,10. Sí, ¿no? O sea, no tiene mucho pierde ahí. Vamos a ver. Ok. O sea, lo hice con la cinemática directa, aunque realmente se puede hacer a ojo de buen cubero, ¿no? Entonces, se puede ver muy fácilmente cómo está el robot, pero eso es porque está en esta configuración. Es muy sencilla, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, bueno, le voy a poner aquí le voy a alimentar estos cambios. Vamos a decir que θ1 es igual a 0. Vamos a decirle que θ2 es igual a 90. Y, creo que ya tenemos todo, ¿no? Vamos a volver a calcular el jacobiano, a ver qué pasa. Ok, listo. El jacobiano entonces ahora se convierte en una matriz, o sea, el jacobiano es una matriz numérica, de hecho, que nos da información acerca del estado actual del robot.
Entonces, pues simplemente lo que voy a hacer es sacar una nueva variable que se llame jacobiano inverso, y esto va a ser simplemente el inverso del jacobiano, ¿no? Ok, ahora sí. Ya tenemos el jacobiano inverso. Y lo que dijimos es, si yo al jacobiano inverso lo multiplico por un cambio muy pequeño en y y en x, voy a obtener un cambio correspondiente, o sea, el cambio equivalente en las articulaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un cambio, vamos a hacer un cambio muy pequeñito, ¿no? Vamos a decir, quiero que x suba, que se extienda un poquito más, que x, que el punto D se mueva hacia la derecha. Entonces vamos a hacer un cambio de 0.0001. Y luego vamos a hacer un cambio en y. Vamos a decir que quiero que y baje. Esto es arbitrario, ¿no? 0.0001. Ok. Vamos a decir esto. Y entonces vamos a crear ese vector de ahí. Vamos a decir, le voy a poner el vector diferencial. Y ese vector va a ser esos dos valores. 0.0001. Y luego menos 0.0001. A ver. Sí quedó bien. Perfecto. Entonces, por último, voy a multiplicar el inverso del jacobiano por este vector diferencial. Y ahí ya nos queda un valor, ¿no? Nos queda que el ángulo 1 tiene que cambiar menos 0.15 por 10 a la menos 4. Y el valor del ángulo 2 tiene que cambiar 0.0383 por 10 a la menos 4. Es un valor muy pequeño, ¿no? Obviamente. ¿Ok? Eso significa que, ahí les va. Si yo pongo mi nuevo ángulo, si ángulo 1, teta 1, nuevo, entonces sería teta 1 anterior más el cambio diferencial, ¿no? Que esto sería, este estaba en 0 y luego me dijo que tenía que ser negativo, entonces al final pues este va a ser menos 0.15 por 10 a la menos 4. Y luego teta 2, el nuevo valor de teta 2 va a ser el valor viejo de teta 2 más el cambio diferencial de teta 2, que sería 90 más 0.0383 por 10 a la menos 4. Ok. Pues ya lo último que me quedaría calcular sería la nueva cinemática directa con estos valores. Es decir, estos valores de teta 1, el nuevo teta 1 y el nuevo teta 2, los voy a meter en mi cinemática directa. Y esos me van a dar un nuevo valor de X y un nuevo valor de Y. Que en teoría deberían ser el valor viejito más el cambio deseado, el que le pusimos, ¿no? Debería ser, es decir, X, si X valía L1, debería ser, o sea, si valía 10, ahora debería ser 10.0001. Y Y debería ser el 10 que tenía menos el 0.001, o sea, debería ser 9.9999. Ok. ¿Sí se entiende esto que acaba de pasar? O sea, ¿qué es lo que obtuvimos y qué es lo que queremos lograr? Más o menos. Sí, Maestro, una prof. duda. ¿Había una duda por ahí? Sí, entonces la matriz jacobiana va a ir cambiando porque ya son nuevos valores. Exactamente, es una muy buena pregunta. El jacobiano se tiene que recalcular cada vez. De hecho, cuando hagamos ese ciclo para calcular las posiciones de nuestro robot, vamos a decir justamente eso. Vamos a decir, el jacobiano, o sea, una vez que llegamos a nuestra nueva posición, digamos que el primer paso sería calcular la cinemática directa, ¿no? Con eso calculamos y luego después calculamos el jacobiano. Y el jacobiano es una matriz.
que ahora se convierte en una matriz numérica, porque decimos, bueno, partimos de estas condiciones iniciales. Entonces, calculamos el jacobiano, sacamos el cambio en las articulaciones. Con el cambio en las articulaciones, sacamos el nuevo valor de las articulaciones. Con el nuevo valor de las articulaciones, sacamos el nuevo valor de las coordenadas, o sea, la nueva cinemática directa. Y esa nueva cinemática directa se la tengo que volver a alimentar al jacobiano para empezar otra vez todo el ciclo. Porque el jacobiano va a cambiar. Eso es una palabra clave. Qué bueno que sí se dieron cuenta. O sea, el jacobiano cambia dependiendo del estado actual del robot. ¿Sí? Hola, ven. ¿Sí quedó claro? Sí, prof, nada más que entonces no es un proceso tan rápido, por así decirlo, ¿no? O sea, por eso de tener que recalcular el jacobiano. Exactamente. O sea, por eso vamos a recurrir, perdón, a la ayuda del método numérico y del software, porque hay que hacer esto N veces. Profe, entonces por cada aumento de X o de Y se tiene que hacer un nuevo jacobiano. Exactamente. Cada vez que cambiamos la posición hay que hacer un nuevo jacobiano porque el anterior solo es válido para la posición donde lo calculaste. ¿Y cuál es el de X de Y máximo que podemos usar? O sea, ¿cuál es el cambio máximo? Sí. Realmente eso lo vamos a tener que ir ajustando dependiendo de cómo veamos el método. O sea, sí tiene que ser un cambio muy, muy pequeñito. Yo diría que como de milésimas. Ahorita usé de 10 milésimas, ¿no? O sea, entre más pequeño es más exacto el cálculo, ¿no? Pero luego también es más pesado hacerlo. Exactamente. Pero ahí, para eso no hay como parámetros o reglas, así, reglas de dedo que ya existan es lo que decía, de 10 milésimas. Sí, bueno, o sea, las reglas de dedo, digamos que serían más o menos como utilizar un rango entre milésima y 10 milésima. Realmente aquí es donde ya entra la parte de métodos numéricos, que es justamente lo que comentaba Jesús Eduardo. O sea, si queremos optimizar esto, tendríamos que irnos a la teoría de métodos numéricos para decir cuál sería el cambio que corresponde a, o sea, como cuál sería un buen parámetro para ajustar bien nuestro método. Ok. Sí, o sea, eso ya, digamos que como que escapa un poco al alcance de la clase, pero sí lo podemos checar, o sea, lo podemos revisar del material de métodos numéricos. La otra cosa es que también, o sea, podemos, o sea, podemos correr el algoritmo y ver qué resultados, como irlo ajustando, ¿no? Obviamente es un método más tardado si lo hacemos por prueba y error, pero eventualmente también podemos llegar a un valor. Ok, profe, gracias. Muy bien, excelente. Muy bien, gracias por la pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué más, chicos? ¿Sí queda claro? Entonces, o sea, creo que en resumidas cuentas, lo que quiero que quede claro es que este va a ser un método iterativo. Como bien dijeron ya sus compañeros, vamos a tener que correrlo en varias ocasiones. Y de hecho, yo creo que para la siguiente sesión vamos a hacer otro ejercicio, pero ya donde nosotros podamos ver cómo se va moviendo el jacobiano, ¿no? O podemos empezar con este mismo ejercicio que ya tenemos y ver qué resultados nos va arrojando para ver pues ahora sí literalmente cómo se va comportando el método y cómo lo podemos ir ajustando para que nos dé al final la cinemática inversa, que es lo que queremos, ¿no? Queremos encontrar los valores que deberían de tener θ1 y θ2 para este problema. Y luego ya después lo complicamos un poquito más, le metemos otro grado de libertad y le vamos poniendo ahí más diversión, como se podrán imaginar. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí por lo pronto. Yo creo que ya sí estuvo un poco densa la sesión. Entonces, yo creo que aquí está muy bien para terminar. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta aparte de lo que comentaron sus compañeros? ¿Cómo la ven? ¿Todo bien? Sí, prof, por el momento todo bien. Ok, muy bien. Los que no han ahí revivido, nomás pongan por la palomita, digo, manita arriba, nomás para saber que Pues siguen por ahí. la teoría, como que sí, ya en los ejercicios quizás salen las dudas.
Sí, claro, claro, definitivamente van a salir cosas, pero al menos el planteamiento. Muy bien, excelente. Entonces, pues listo, vamos a dejarlo aquí, cerramos la sesión y ya nada más me quedo rapidísimo con los que siguen. ¿Ustedes saben qué equipo sigue? Por ahí. Ah, espérate. Cuando se salgan la gente, sí. Ah, entonces. Ok, Creo que seguimos nosotros, profe, pero no estoy seguro. a ver, si quieres, déjamelo checo aquí en el calendario. Bueno, los demás, muchas gracias, chicos, y nos vemos la siguiente sesión. Nos vemos el jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. A ver, el último fue Terminator, que fue el 5, entonces sigue el equipo Ultron, que es el 6. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Sí, sí. Sí, somos nosotros. Ok, ¿Cómo perfecto. dijo qué equipo era? ¿Qué pasó? ¿Qué equipo dijo que sigue? Es el equipo Ultron, que es el 6. Ah, ok. Bueno, más bien, Gracias. fue el sexto equipo en el orden ahí sorteado.